Pues María Cordón, tenemos muy pocos casos en el podcast que aúnen dos temas que nos interesan mucho. Por un lado, lo que es la longevidad, el bienestar, la salud a todos los niveles, y luego el hilo conductor de otros episodios que es historias de emprendedores que llegan a empresarios y que al final acaban combinando pues dos mundos muy distintos, pero a cada cual más interesante, ¿no? Tu historia empieza como las grandes historias que nacen de algo muy pequeño y con el paso del tiempo, aquí no ha habido pelotazo ni éxito de la noche a la mañana, se acaba convirtiendo en un imperio que más allá de una rentabilidad y un objetivo enfocado a resultados, pues tiene una visión, ¿no? Comparte un estilo de vida y sales de una aventura, entras en otra. Nos interesa mucho tu historia, así que muchas gracias por venir a News to You. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, porque además normalmente uno va viviendo el día a día y hay pocos momentos un poco como para reflexionar sobre la trayectoria, sobre el pasado, sobre lo que has hecho bien, lo que te gustaría haber cambiado, pero que al fin y al cabo es lo que te lleva a ser lo que eres en este momento, con lo cual es una oportunidad muy buena para esa reflexión. Tú eres de Zaragoza, todo Yo soy de empieza en Zaragoza. Zaragoza. Todo empieza en Zaragoza. Todo empieza con mi padre realmente. Que él era un soriano, pero afincado desde muy pequeño en Zaragoza. Un hombre que venía de una familia, pues más bien económicamente pobre, pero que siempre ha sido un hombre con mucho impulso, con mucho amor propio y que quería sacar a su familia adelante. Un espíritu muy comercial y muy emprendedor. Y él fue el inicio de lo que entonces fue el Grupo Quirón, de clínicas por toda España. Pero mi padre, en el año 95, cuando este grupo empezaba a consolidarse, tenía 4 clínicas, tenía una compañía de seguro, digamos que había triunfado en su vida. Él había conseguido sacar adelante su familia, su hermana, su madre y luego a nosotros. Se casó con una artista, que es mi madre, y entonces con ella impulsó toda esta empresa familiar. Tuvieron 5 hijos, yo soy la tercera. Y a partir del año 91 en mi familia se produce un evento que quiebra completamente la moral de mis padres. Y es que mi hermano mayor, Publio, muere en un accidente. Y era el mayor. Nosotros somos 4 hermanas, 4 chicas. Y es como de repente para mi padre y para mi madre el futuro, la empresa, su vida, su hijo mayor, se queda con un vacío insalvable. Eso fue en el año 1991. Ahí yo por primera vez vi la fortaleza de mis padres para salir adelante, afrontar el dolor y tragarse las lágrimas. Y nos unió mucho más como familia. Pero es que luego hay otro evento en el año 95, 4 años después, que es que a mi padre lo secuestra la banda terrorista Grapo, un 27 de junio, y nunca más lo hemos vuelto a ver. Piden un rescate, lo pagamos, pero a mi padre lo matan, igualmente. Y además no dan razón de su paradero ni de lo que han hecho con él. Hasta hoy, que seguimos investigando. Con lo cual, en ese momento, bueno, a nivel familiar te puedes imaginar lo que significa, pero es que tiene una consecuencia también a nivel profesional, puesto que, como te digo, mi padre era un hombre hecho a sí mismo, un hombre que llevaba las empresas de una manera muy personal, que conocía a todos los trabajadores por su nombre, su apellido, con quién estaba casado, si tenía problemas en ese momento, si el niño se iba a estudiar al extranjero. Era un hombre que vivía la empresa como una extensión de su propia familia, y a nosotros también nos había inculcado eso mismo. Y de repente desaparece. Fue catastrófico para las empresas, catastrófico. Él siempre había dicho a mi madre: cuando falte yo, lo primero que tienes que hacer es ocupar mi sillón en el despacho, porque hay una ley física que manda en esta vida, y es que cualquier hueco, si está vacío, vendrá otro a ocuparlo. Entonces, da igual que no sepas nada, da igual que no sepas de cuentas de resultados, de balances, de dinámicas empresariales. Tú coges y te sientas, porque lo importante es estar, lo importante es sentir y lo importante es querer luchar. Así que eso es lo que hizo mi madre.
Mi madre en ese momento era, como te digo, ama de casa, ella estudió Bellas Artes, pintaba, pero se sentó en el sillón. Bueno, pues a partir de ahí surge mi experiencia empresarial. En ese momento yo tengo 26 años. Había acabado la carrera de medicina, estaba a punto de acabar, faltaba una semana para acabar un máster, un MBA, aquí en Madrid, en el Instituto de Empresa. Yo me había ido al extranjero, me había formado, había aprendido idiomas, había tenido experiencias en otras empresas, porque aunque hice medicina, yo me quería dedicar a la dirección de la medicina, a la organización de las empresas hospitalarias, menos a ser médico, digamos, de a pie. Que en aquel momento tampoco era muy normal. Estar estudiando medicina para no ser médico, sino para ser gestor, era raro. Pero bueno, en ese momento no tuvimos más remedio que asumir la dirección, en mi caso, de la parte empresarial de las clínicas. En ese momento estaba formado por 4 clínicas en España, el Grupo Quirón, en Zaragoza, en Barcelona, otra en Valencia y otra en San Sebastián. Y además en un momento pues en donde había cierta debilidad, era un grupo recién creado. Mi padre empezó con las clínicas en los años 50 con una clínica en Zaragoza pequeñita y las otras 3 las había comprado 3 o 4 años antes de que se produjera este evento tan trágico. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos con unas clínicas que funcionaban cada una a su manera y que había que hacer un plan y echarlas para adelante, además de estar gestionando esa situación personal y estar gestionando la empresa, digamos, más grande en ese momento, que era una compañía de seguros. Y bueno, pues ahí mi madre y mis 4 hermanas hacemos lo que podemos. Así mirándolo para atrás, el factor que nos llevó a poder salir adelante fue el equipo de gente, o sea, los amigos de verdad, que son capaces de ayudar, de dejarlo todo, de emplear su tiempo. Porque aquí ya no es cuestión de dinero o es cuestión de inteligencia, es cuestión de gente generosa que en ese momento es capaz de dar su tiempo y ponerlo a tu disposición para ayudarte a salir adelante. Y ahí hubo gente clave que lo hizo y nos ayudó muchísimo. El segundo factor fue pues la esencia misma de nuestra naturaleza luchadora, de decir, da igual, vamos para adelante. Que te debo de decir que cuando no tienes nada que perder, porque estás fastidiado hasta lo más absoluto, decides que o te quedas ahí llorando en un rincón o total, como no tienes nada que emprender, que perder, pues te pones a luchar, lo que sea, y avanzas centímetro a centímetro, paso a paso, día a día. Y lo tercero fue una gran unión de mis hermanas y de mi madre. Y mira, y te voy a decir otra cosa, sentido del humor. Porque yo me acuerdo en los momentos más desastrosos, estar en la cocina de mi casa, que no podíamos a lo mejor pagar las nóminas, que había unos problemas que ni siquiera entendíamos, que venía un señor extranjero que no sabíamos qué era, que había quedado mi padre con él y que no sabíamos qué compromisos habíamos asumido. Y en esos momentos, de repente 10 problemas encima de la mesa y decir mi hermana, ¿y si nos ponemos un gin tonic? Y entonces ahí, pues oye, pues parece que te bebes un gin tonic y te ríes, haces 4 chistes. El sentido del humor en los momentos de la vida duros creo que ayuda. El poder poner el foco y menospreciar el problema. Y con esas 4 cosas fuimos saliendo adelante. Tú, María, ahora contaremos la dimensión que llegó a tener Quirónsalud antes de tu salida de la empresa, del cambio que hiciste a nivel laboral hace poco. Pero ¿tú crees que las circunstancias que a nivel familiar os tocaron vivir te hizo perderle el miedo al riesgo, de alguna manera, a la hora de gestionar, asumir más riesgos, jugártela en determinadas decisiones que son las que luego son las palancas que han multiplicado pues, la Sí. escala, el tamaño y el impacto que habéis tenido?
Sí, definitivamente la aversión al riesgo es algo que hay que controlar como se controla el miedo. No es que no lo tengas, dice la persona valiente no tiene miedo, no, sí que lo tiene, pero es capaz de controlar el miedo y seguir adelante. Pues la aversión al riesgo es lo mismo. El tener miedo por el fracaso es algo natural y lo tienes, pero es un esfuerzo, yo te diría, de la inteligencia el ser capaz de controlar tu temperamento, controlar ese miedo y forjar un carácter que te impulse para adelante. Y por lo tanto, sí, el no tener miedo al riesgo, o más bien diría el ser capaz de enfrentarte al miedo, al riesgo y seguir adelante y pensar a lo grande. O sea, yo siempre digo, si debes 100.000 euros a un banco, tienes un problema. Si le debes 100 millones, el problema lo tiene el banco. Con lo cual es mucho mejor que pienses en grande en los proyectos. Si te quedas pequeñito, el problema es tuyo. Si piensas en grande, seguro que vas a llegar más lejos. Entonces, esos dos factores efectivamente fueron fundamentales para todo lo que luego pasó. ¿Y cómo era el ambiente? Claro, tú decías 26 años, sí que es verdad que ya te pillaba con una buena formación, pero todo lo buena que sí que puede ser para alguien de 26 años. Pues yo creo que la ignorancia es también un poco atrevida y te ayuda, ¿eh? ¿Ves estas grandes empresas ahora de las startups, el Steve Jobs que hizo lo que hizo a una edad tan temprana, el Bill Gates en el garaje? Todos estos eran jóvenes. O sea, la sensación de que puedes con todo y que no eres capaz de ver más allá de los problemas que tu edad es capaz de presentarte, pues yo creo que te ayudan. Ser joven te ayuda a no ver el problemón que tienes por delante. Quieres hacerlo, quieres demostrártelo a ti mismo y vas a la guerra pensando que puedes con todo. Entonces yo creo que eso Bueno, fue en general fundamental. eres optimista, en el trabajo y fuera también, Sí, ¿no? También tiene que sí, ver con la personalidad. tiene que ver con la personalidad. Soy optimista, sí, soy optimista y, y soy soñadora. De hecho, yo te diría que mi defecto es que sueño demasiado y estoy todo el rato pensando en el futuro y me cuesta cerrar los asuntos. Me gusta más abrir puertas que cerrarlas, sí. Cuando, cuando ya pasan unos años, ¿tú tienes algún momento que recuerdes, algún, no sé si es un clic o es una fase, ¿no? Pero que dices, oye, esto que estamos haciendo a pequeña escala, somos buenos y sabemos hacerlo. Esto, lo que tú decías, si asumimos los riesgos necesarios, podemos hacerlo muy grande. El momento en el que te das cuenta del modelo de negocio, de lo que hace Quirón y de que podéis ser, pues, únicos o por lo menos liderar el sector. Sí, un momento muy importante en el año 2000, cuando nosotros veníamos luchando con estas 4 clínicas y poniéndolas en rentabilidad y trabajando con los médicos, haciendo equipo humano para sacarlo adelante, pero necesitábamos el apoyo de algún fondo o que en este caso fue una empresa de private equity, que nos apoyara y que nos hiciera ver nuestro valor en el mercado. Porque si no, cuando eres pequeño y además has tenido estas vivencias tan difíciles, yo era joven, tenía en ese momento pues 30 años, mujer, 30 años, con una historia dramática, es como que te vas a ir al banco y te van a decir, bueno, a ver, esta niña, no. Y entonces yo tenía un plan de expansión brutal para Grupo Quirón, pero yo veía que necesitaba el apoyo de algún private equity, de alguna empresa que nos diera ese valor, ese escaparate en el mercado de valía. Y en ese momento me di cuenta de que éramos capaces, porque presentándolo a diversos private equity creyeron en el plan. Entonces yo me di cuenta que evidentemente esta gente que está acostumbrada a valorar empresas, a analizarlas y a compararlas con la competencia, con el sector, estaban viendo un valor absolutamente diferencial en lo que estaba creando en Quirón. Entonces, en ese momento dije, hemos acertado, es bueno. Y eso fue a partir del año 2000. En ese momento hacéis una gran ampliación de capital.
¿Cómo os cambia el private equity? Bueno, la historia ha sido la entrada de distintos socios de private equity que han ido apoyando esa planificación, ese plan de expansión que duró entre el año 2000, te diría, y el 2008 en una primera fase, en donde vamos construyendo hospitales nuevos, que en ese momento tampoco era normal construir hospitales privados de cero. Se compraban algunas cosas, se reformaban, pero de repente en ese momento en donde no teníamos solvencia económica, ser capaces de conseguir una financiación bancaria importante para hacer un hospital Quirón aquí en Madrid, en este caso en el de Pozuelo de Alarcón, de 75.000 metros cuadrados, y otro en Barcelona que sustituía al Viajo de otros 50.000 metros cuadrados, más uno en Bilbao, más uno en Málaga, o sea, el pulmón que exigía eso era brutal, y todo era con financiación bancaria. Entonces, ahí fuimos haciéndolo con ayuda de private equity que entraban y salían del accionariado. A mí cuando me dicen, María, el private equity, los socios son buenos, son malos, yo digo, depende, hombre, mejor no tener socio y poder hacerlo tú, pero es que a veces si no, no puedes hacerlo. Entonces yo la verdad es que fui incluyendo socios financieros, industriales, dependiendo del momento, que entraban, me ayudaban en un momento del recorrido, en unos años, salían, lógicamente con sus plusvalías, porque lo que tienes que tener claro es por qué entran, qué es lo que quieren y cuándo es el momento de salir, y tuvimos 3 o 4 socios de esas características que en cada tramo del camino ayudaron. Ahora tienes que tener claro lo que quieres, para qué entran y cuándo tienen que salir. Y me ayudaron mucho. Ya te digo, el último, y ya hablamos del año 2012, fue Dottie Hanson. El gran crecimiento de Grupo Hospitalario Quirón. Hasta ese momento habíamos construido clínicas, teníamos un grupo ya con 8 grandes hospitales y unos cuantos centros monográficos de especialidades, y en el año 2012 viene el socio inglés y en ese momento nos fusionamos, absorbemos el segundo gran grupo español, que en ese momento se llamaba USP, un gran grupo privado. Ahí es donde sentamos cátedra, nos imponemos en el mercado. Fue el momento bomba, digamos. Tú durante 8 años, del 2000 al 2008, esta primera fase que me decías de expansión, me imagino que el objetivo era sacrificar la rentabilidad en favor de crecimiento, ¿no? Era un poco el objetivo. Es que yo nunca he pensado en términos ni de crecimiento ni de cuenta de resultados. Sé que existen, sé que hay que mirarlas, sé que hay que controlarlas, pero es una consecuencia, no es un objetivo. Para mí el objetivo es tener unos hospitales donde la gente se sintiese atendida, donde los médicos les pudiesen atender un 31 de diciembre, un 15 de agosto, un domingo a las 7 de la mañana, donde la gente viniera con confianza. Fíjate, para mí ha sido muy importante en los hospitales que el personal que está en ese hospital, las enfermeras, las personas de administración, los propios médicos, las señoras de la limpieza, cuando tenían en su familia un problema médico, vinieran a ese propio hospital a preguntar si les podían ahí dar asistencia. Entonces tienes un buen hospital, tienes un hospital de calidad donde la gente, los propios que trabajan ahí, quiere que se les atienda en ese hospital, y era privado. Entonces, para mí, si eso lo consigues, calidad y confianza, no te preocupes, la cuenta de resultados vendrá, seguro que viene. Y esa ha sido siempre mi orientación. Y no digo que pueda haber proyectos financieros donde el objetivo sea ganar dinero, y hay grandes compañías que lo logran y no las critico, pero yo no sé hacer eso, yo sé hacer lo otro. Interesante. Muchas veces dicen que cuando entras en el juego del private equity, estás firmando que en X años vas a generar liquidez a los inversores que te acompañan. Muchas veces dicen que una forma es que adquieran la compañía y ese es el evento de liquidez, y otra es sacar la bolsa. ¿En algún momento os llegasteis a plantear sacar a cotizar Quirón? Sí, ese era el plan. De hecho, con este último socio, el plan era sacar a cotizar la compañía porque el grupo de private equity lógicamente quería salir.
yo quería seguir con el grupo y para seguir creciendo hacía falta más accionistas, y sacando la bolsa pues diluyes entre una parte de tu compañía en muchos accionistas y te permite continuar con tu empresa y crecer. Y ese era el plan, y así empezamos, hicimos incluso rondas de presentación bancaria, pero ¿qué pasó? Que el hombre propone, Dios dispone, apareció un fondo mundial bestial que tenía además intereses hospitalarios en España y que quería comprar la compañía. Habló con el socio de Private Equity y le propuso pues unas condiciones excelentes, únicas, fantásticas, rápido, sin el riesgo de la bolsa, sin el tiempo que toma hacerlo, por un beneficio pues el que más o menos hubiese pensado que hubiera sido el de la bolsa, y lógicamente para el socio era mucha mejor operación. Ese fue un momento durísimo para mí. ¿Y eso? Tú ya veías la bolsa, era tu opción favorita. Claro, porque me permitía continuar con la empresa que había fundado mi padre. Ese fue un momento espiritual muy fastidiado, porque claro, yo en ese momento era la consejera delegada del grupo, pero también una de las accionistas, porque las accionistas también eran mis hermanas, era mi madre y era este socio inglés. Y entonces es muy difícil tomar una decisión en donde tienes dos gorros. El gorro, propiamente dicho, de consejera delegada, de primer ejecutivo de la compañía, en donde tienes que decidir qué es lo mejor para la compañía, y en ese momento lo mejor para la compañía era vender y convertirla en el primer grupo europeo hospitalario, claramente con una capacidad de crecimiento bestial para los trabajadores, para los ejecutivos de la compañía, para los médicos. Al menos era lo que a mí me parecía como consejera delegada. A María como accionista, como hija del fundador, vender la compañía era pues decir hasta aquí he llegado. Y en vuestro caso, ¿se conocen datos de la operación? ¿Se ha hecho público el precio de la adquisición? ¿Esto es algo que no se ha publicado? No, bueno, como siempre en estas operaciones ha habido publicaciones de todo tipo. Pero no por vuestra parte, o sea, son Pero no por especulaciones. nuestra parte, sí, sí. Pero bueno, sí te puedo decir que fue un gran evento de liquidez, tanto como para el socio como para la familia. Fue un gran evento de liquidez. Cuando hablabais con las personas que os iban a ayudar a salir a bolsa, ¿recuerdas qué valoraciones se hablaban? ¿Había mucha diferencia entre unas la personas bolsa y otras? No. Normalmente cuando vendes o cuando una empresa la valoras, en el mercado suele haber un precio de mercado que más depende de la oferta, más depende, o de la demanda, más depende del hambre de ese momento, que los private equities, que los fondos, el hambre que tengan en ese momento por esa empresa, en ese sector, que no de otras condiciones. Entonces, en ese momento era un momento muy bueno, era un momento en donde las empresas había una gran... un gran momento para el sector hospitalario y el sector de salud, como pasa ahora, por ejemplo. Con lo cual, era una valoración, te diría, fácil de hacer. Podías pedir lo que querías, digámoslo así. ¿Qué año era esto, más o menos? Esto era el año 2014, que es cuando vendemos. Vale. ¿Por qué vendimos? Pues mira, porque todo cambia en la vida. Las circunstancias mandan y tú también cambias. La familia cambia, los intereses cambian. Había sido una lucha durante ya casi 20 años durísima, un trabajo bestial. Y de mi familia yo soy la única que me dedicaba al grupo hospitalario, a la gestión. Mis hermanas eran accionistas, estaban en el consejo de administración, apoyaban todas las decisiones, pero no estaban en el día a día. Cada una de ellas tenían sus propios sueños, sus propias empresas, sus propias decisiones, sus propias familias. Entonces, mantener el 100% del patrimonio dependiendo de una única persona. Y nosotros no repartíamos dividendos, no había sueldos, yo vivía de mi sueldo, de allí.
pero para mis hermanas o para mi madre no había una liquidez, un sueldo con el que vivir, y tenían su propia vida, su propio desarrollo personal. Y yo pensé que era egoísta mantenerlo así. Yo pensé que era el momento por la empresa, era el momento por la familia y era el momento también para mí. Porque yo lo que había hecho era hacer el sueño de mi padre. Él quería un grupo hospitalario Quirón como primer grupo a nivel europeo, con un nivel de calidad tanto hostelera como tecnológica, con los mejores médicos, y eso lo había conseguido. El sueño de mi padre estaba hecho y permitía poder hacer el sueño de mis hermanas, permitía que mi madre también descansase y permitía emprender un reto para saber quién soy yo. Y esa fue la razón por la que pensé que era mejor vender. ¿Tú cuando vendiste tenías la sensación de haber cumplido también sueños Sí. personales tuyos? No, tenía la sensación de haberme formado, de haber vivido una aventura espectacular y haber cumplido un encargo. Pero ni siquiera sabía cuáles eran mis deseos personales. Para la gente que no conoce la historia de Quirón, antes de que empecemos a hablar de tu proyecto actual, cuando vendéis, ¿qué números tenía Quirón? O sea, ¿cuántos empleados, facturación anual, Bueno, más pues o menos? facturaba casi 900 millones de euros, eran 23 hospitales generales, unos 18 ambulatorios, había pues entre médicos y personal de a pie, pues habría unas 25.000 personas trabajando. O sea, era una de las primeras empresas del país. O sea, era más allá de los sueños de mi padre, seguramente. Es una Sí. historia de entre 1.000.000. Es muy difícil conocer casos de esta envergadura en España. Claro. Y menos familiares. Sí, porque vienen seguramente también de una historia de entre 1.000.000, el origen. Y de repente un día dices, oye, pues, como nos has explicado, toca cambiar de aires. Me imagino que te tomas un tiempo. ¿Cómo es el día que vendes? ¿Cómo es el día después? Pues mira, el día que firmamos la venta, me acuerdo que no habíamos dormido porque se estuvieron los pesados de los abogados, que no te puedes imaginar lo que es eso. O sea, es que es una cosa hasta las 5 de la mañana, la coma, la letra, el de repente uno se le ocurre que no le gusta una cosa y hay que seguir negociando una hora más. O sea, hay que vivirlo. Con lo cual, ese día, que me acuerdo que además era el 50 cumpleaños, el cumpleaños de un cuñado mío, me tuve que coger el coche desde Madrid, irme a un pueblo de Zaragoza a celebrar el cumpleaños, que yo creo que me debí de beber la botella de vino yo sola, porque me fui a dormir, me perdí el cumpleaños y ya al día siguiente fue cuando fui un poco consciente de lo que había pasado. Luego no cambió demasiado la cosa, porque durante un año continué como consejera delegada para pasar el testigo y hacer las cosas fáciles dentro de la compañía. Con lo cual continué, digamos, con mi dinámica de vida habitual, pero notando los cambios que se producían en la empresa, en la compañía, en el grupo, más allá de mí, que ya no era la dueña ni la que mandaba. Y eso sí que te va produciendo una situación dura de aceptar, porque ya las cosas no son como tú las harías, pero que dices, pero a lo mejor es mejor. No puedes intervenir, quieres intervenir, no debes de hacerlo. Es una situación confusa. Y entonces decidí que tenía que irme, porque solo iba a entorpecer los planes de los nuevos dueños. Y no era justo. Tampoco era justo para mí, ni para la gente que había trabajado conmigo tantos años que no sabía a quién mirar. Con lo cual decidí irme y me fui un mes de octubre del año 2015. Tiene pinta de que tú eres de esas personas que a lo mejor dicen, no, yo cuando venda pues me voy a la playa, pero en la playa el tercer día te aburres. Imposible. Es que es como cuando vas a 200 por hora, es imposible pasar a 0 en 4 días. No podía.
Mi cabeza tenía que seguir. Y creo que eso fue un error, ¿eh? Creo que hay que obligarte a parar y hacer otras cosas. Yo me di cuenta al cabo de unos meses y lo que hice fue pues, dedicarme a viajar, a ver cosas. A mí me gustaba, claro, toda mi vida había sido gestor hospitalario y me dediqué a ver clínicas, hospitales en el mundo, cosas novedosas, distintas, innovaciones médicas. Me gustaban mucho todos los estudios científicos sobre longevidad, sobre genética. Porque además pensaba que yo había vivido muy rápido y estaba preocupada porque seguramente me había dejado la salud. Y dije, tengo que recuperar estos años de tanto estrés, a ver qué hay en el mundo, me voy a buscar un balneario o a ver. Y ahí empecé y vi que había unas innovaciones y unos avances y que era un sector verdaderamente desconocido, pero alucinante. ¿Qué te impresionó? ¿Recuerdas alguna clínica, algún viaje de decir, ostras, Uf, esto... pues mucho. Estuve en San Diego, en un centro que hacen chequeos médicos y de genética, que hacían unas valoraciones para predecir o anticipar enfermedades a 5 o 10 años vista, espectacular, basado en genética y basado en pruebas de imagen. Estuve también en Suiza, en unos balnearios donde utilizaban unas máquinas de rejuvenecimiento, tanto estéticas como de piel, como de sueros endovenosos, para aumentar la carencia de vitaminas o de minerales. Estuve en unos sitios alucinantes, cada uno de ellos con cosas muy novedosas, pero yo lo que quería era que todo estuviera junto en un mismo centro. En vez de tenerte que ir a sitios distintos buscando cosas diferentes de estética, de organismo, de genética, de inmunología, yo quería tener un centro que agrupara lo mejor de lo que yo había visto. Y ahí empezó ya, ahí me lié, ya. Y llegamos a Blue, que Y es donde llegamos a estamos Blue, hoy. claro, y llegamos a Blue porque dije, voy a hacer un centro, una especie de prueba de concepto, en donde en un ámbito ambulatorio, aquí en mitad de Madrid, podamos juntar a especialistas que tengan esta misma visión, una visión en donde la longevidad, el poder vivir muchos años, pero vivirlos bien. Tú ten en cuenta que es que a partir de los 65 años las enfermedades crónicas empiezan a atacarte. Hipertensión, diabetes, problemas a nivel articular, cambios hormonales. Es lo que te hace envejecer. Y al final estas enfermedades crónicas son las que te llevan a la muerte. Fíjate, solo el 4% de las personas de más de 80 años están libres de enfermedades crónicas. Entendido como enfermedad crónica que te tengas que tomar una pastilla para algo todos los días. Solo el 4%, es muy poco. O sea, tú deberías de ser capaz de llegar a los 80 años, bueno, pues con un buen sistema locomotor que te permite independencia, con una mentalidad que sea rápida y que puedas seguir pensando, con una ilusión, unas emociones que te permitan seguir disfrutando de la vida y con un organismo con que no tengas que estar tomándote pastillas, sufriendo tu diabetes o tu problema cardíaco. Y ahí me centré. Y ahí fui convenciendo, fui viendo a distintos especialistas, innovadores, que tenían esta misma visión y que en su especialidad, la que fuera, querían compartir y hacer un centro destinado a esa optimización de la salud. Que claro, tú que eres joven, a los 30 años, es que te da igual. Te sientes inmortal. Pero cuando llegas a los 50 ya no te sientes inmortal. Yo creo que no te sientes inmortal cuando tienes tu primer hijo. Ahí es donde empiezas a pensar, uy, espérate que hay que cuidarse. Y si te empiezas a cuidar en ese momento, hoy en día hay mecanismos diagnósticos y mecanismos terapéuticos que te permiten anticipar cualquier problema a 5 o 10 años vista, ralentizarlo, curarlo y permitirte una vejez más allá de los 80 o de los 90 años, gozando de independencia y viviendo la vida. A mí este tema, María, me apasiona.
es un tema, pero desde hace tiempo el tema, bueno, no sé, pues yo descubrí una vez a Walter Longo cuando cayó el libro de Comer para vivir 100 años o 110 años. Ese muy fue como bueno. mi primer paso y fue un poco, pues yo creo, por influencia de mi hermana, que mi hermana siempre ha Sí. sido la de los suplementos en la Vale, un familia. poco De, hierbas. sí, ponte esto debajo de la lengua. Y dice, pero, yo ¿Para tenía a lo mejor qué? 10 años, Sí. pero mi hermana siempre fue la que abrió el camino. Y el tema de la longevidad, el cómo envejecer de manera saludable, me parece un tema apasionante. Es apasionante porque es que además hoy hay mucho dinero de grandes fondos invirtiéndose para que esto tenga un peso científico, unos buenos estudios y verdaderamente unas herramientas probadas que permitan esa longevidad saludable. Como tú bien dices, la nutrición esencial, el ejercicio esencial, la suplementación esencial y luego aprovechar adelantos e innovaciones como la medicina regenerativa, células madres, los sueros endovenosos, el tratamiento con hormonas, un montón de cosas que te permiten, te diría, engañar a tus células para que se crean que son jóvenes y sigan actuando como células jóvenes. Ahora también se habla mucho de la rapamicina, creo que es, ¿no? Sí, Que han demostrado que tiene sí. una influencia bastante atípica, ¿no? Hay muchísimos estudios que así lo indican. Se está utilizando la metformina o la melatonina como hormonas y verdaderamente empieza a haber unos estudios muy sólidos que así lo marcan. Fíjate, incluso, no sé si conoces, por ejemplo, Altos Labs, es una empresa fundada por el de Amazon, por Jeff Bezos, donde están otros grandes gurús científicos con un peso enorme, como es el ganador del Premio Nobel de Medicina del año pasado, que se llama el doctor Yamanaka, como es Juan Carlos Ispizua, que es un gran científico español. Pues han conseguido agrupar grandes fortunas de Estados Unidos, a nivel del mundo realmente, en Altos Labs, que así lo llaman, ahí en California, un lugar donde hacen los estudios científicos ya no para prolongar la vida, sino para rejuvenecer. Ahora, fíjate, el reto está en rejuvenecer. O sea, la película de tu vida a los 50, 60, 70 puede ir para atrás y puedes volver a tener 30 años. Es increíble, hoy es ciencia ficción, pero lo cierto es que en esa carrera ya hay 3 o 4 grandes empresas que están investigando sobre estos medicamentos que han conseguido rejuvenecer ratones, que han conseguido que ese ratón se le cure el cáncer, que han conseguido devolver la vista a los animales. O sea, cosas absolutamente de ciencia ficción, pero que lo vamos a ver, pues no lo sé cuánto tardarán. 10 años, tampoco creo que mucho más, porque esto va a una velocidad exponencial. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos, utilizar estos puentes como Blue propone, para parar ese proceso, mientras todas estas grandes empresas nos ayudan a rejuvenecer. Sí, yo conocí hace un tiempo el caso de Calico, que Calico es uno de ellos, por ejemplo. Calico hace algo parecido, ¿no? Sí, Calico está en esa carrera también. De hecho, no me Con acuerdo. su propia propuesta. Unos hablan de terapias genéticas, otros hablan de la reprogramación celular, otros hablan de este tipo de medicamentos. Cada uno de estas grandes empresas han emprendido una carrera para lograr el elixir de la eterna juventud y lo van a lograr. Con un planteamiento, entiendo, imagínate, de reformulación de vida, de incluso problemática ética y de identidad personal, sí, tremendo, pero bueno, yo no entro ahí. En el aspecto científico, lo que es cierto es que hoy puedes parar tu proceso de envejecimiento, puedes llegar hasta los 100 años perfectamente bien y mientras tanto esperar a ver si todas estas grandes empresas nos venden el elixir de la eterna juventud. Sí, de hecho, a ver si no digo mal el nombre, pero trabaja en la Facultad de Oviedo, creo que es Carlos López Otín. Sí. Estamos intentando que venga al podcast. Pues ese es un buen fichaje para que os explique esto con más profundidad. Totalmente. Además, Sí. es un tipo que mezcla también dos mundos, el de la literatura. Exacto. Que ahora ha escrito algún libro, pero hasta ahora él siempre se ha definido como un amante de Borges. Pero a la vez es un tipo hipercientífico, es una mezcla de un humanista. Pues seguro que le encanta venir a contarte todo esto, porque es un tema apasionante.
Y María, ¿cómo ves el futuro de Blue? Porque vienes de haber hecho proyectos muy grandes, me imagino que la inercia es pues intentar hacer crecer la marca también, ¿no? Pues sí, yo creo que la prueba de concepto aquí está hecha. Tenemos unos grandes especialistas, ya te digo, en medicina regenerativa, genética, medicina ambiental, digestivo, microbiota, urología, ginecología, la propia consulta anti-aging. O sea, ya hay aquí un grupo muy poderoso de gente que hace cosas espectaculares y ahora pues no tengo más remedio que plantearme ya un proyecto mucho más importante, que estoy en ello. O sea que a lo mejor en unos meses se sabe algo. Sí, Sí. sí, yo espero que a principios del año que viene pueda darte alguna notición. Si Bueno. quieres, pues el primero y vuelvo aquí. No, por supuesto. De hecho, lo haremos o sea, no sé si se refiere a otra sede, pero quiero decir, si el proyecto crece, nos lo contarás en otra sede. Te lo cuento porque es espectacular. Oye, ¿hay alguna...? Yo me imagino que en los gimnasios, el que es el dueño del gimnasio va por ahí y de repente dice, uy, esa máquina no la tengo yo en mi gimnasio, la tengo que... En tu caso, ¿hay algún tipo de terapia, de tratamiento que tengas en la lista Sí. de...? Un montón. Yo me paso la vida y los médicos que tengo aquí también buscando la mejor tecnología a nivel no solo de softwares y de telemedicina, de monitorización a distancia, todos estos devices que hay que son espectaculares y que nos permiten una medicina más rápida, más fácil, más tecnológica, que parece que con esto vamos a robotizar la medicina y no es así. Permiten ganar tiempo para poder hacer una medicina más personalizada. Siempre digo, cuando me voy a alquilar un coche o a coger un avión, que tienes ahí detrás del mostrador un señor como 10 minutos ahí haciendo cosas ahí en el ordenador, que ni te mira la cara, y digo, la tecnología debe de valer para llegar aquí, hacer, uy, mira, mi QR, plaf, ya está. Y que ese mostrador sea una persona humana que esté interactuando contigo. En el mundo médico tiene que ser igual. No puedes estar con un médico ahí escribiendo en el ordenador rápido y que te ni mira la cara. Eso, toda la parte tecnológica, tiene que estar hecha. Y tú tienes que estar con el médico compartiendo una hora como tú y yo, conociendo al paciente, yéndose a sus antecedentes como el médico de pueblo de hace 80 años, porque a partir de ahí de verdad que llegas a la causa de lo que te pasa, que al final es lo que es necesario en medicina, saber por qué te pasa lo que te pasa, más allá de darte una pastilla porque te duele la cabeza o hacerte un mensaje porque te ha dado una contractura o darte algo para el estómago. Hay que saber por qué. ¿Por qué tienes esas digestiones pesadas? ¿Por qué te ha pasado lo que te ha pasado? Y para eso necesitas un médico que te escuche y que esté un rato contigo. Para eso sirve la tecnología, para tener tiempo para personalizar e individualizar los tratamientos. Y va rápido, ¿eh? Ahora vemos a Y va mucha gente, rápido. los monitores constantes de glucosa, que cada Por vez menos ejemplo, gente diabética o menos gente... claro, y más controlada, y por lo tanto puedes medir mejor y el médico tiene muchísima más información y con la inteligencia artificial eres capaz de llegar además a un nivel de individualización de la medicina bestial. Pero esto supone un cambio. ¿Sabes lo que pasa? Que pues una empresa joven y pequeña ahora como Blue es capaz de aceptar todos estos cambios, incorporar todos estos adelantos de una manera muy rápida y muy ágil. El problema es que los grandes transatlánticos de la sanidad, tanto pública como privada, es mucho más difícil meter en su día a día estas innovaciones. Vale. Entonces eso a lo mejor va a producir un cierto gap difícil. Todo pasa por algo, ¿eh? Todo pasa por Te ha algo. pillado la revolución Sí, en una empresa ágil. es verdad. Bueno, si no, yo creo que hubiera ido a buscar la revolución allá donde estuviera, seguramente. Oye, María, para ir terminando, ¿cómo es? Siempre nos gusta mostrar la parte empresarial y la parte de tiempo libre. Un poco, ¿no? ¿Qué haces cuando sales de la oficina? En tu caso, el deporte seguro que está presente,
es una persona muy consciente. Pues mira, yo odio hacer ejercicio, o sea, para mí es como tomarme una pastilla y así me lo tomo. O sea, es necesario hacer al menos 3 días a la semana 1 hora de ejercicio de fuerza y flexibilidad. Y todos los días al menos pues hacer esos 10.000 pasos de ahí que tienes tu teléfono que te lo marca. Pues eso para mí es una obligación y no te creas que me gusta mucho, ¿eh? No soy una persona deportista porque en mi época no te incentivaban tanto en el deporte, en el cole, entonces eso crea un hábito. Pero me lo tomo como una terapia obligatoria. Así que mi tiempo libre dedico a hacer un poco de ejercicio. Sí que me gusta dar largos paseos, tengo perros, me encantan los animales y luego estar un poco en familia. Me gusta la gente, me gusta hablar con la gente, compartir cosas, me gusta la fiesta. Me gusta salir por ahí, bailar, me gusta compartir, ¿sabes? Estar. Y a eso es a lo que lo dedico. Qué bueno, pues mira, para terminar nos gusta hacerle a todos los invitados un cuestionario. Son 5 preguntas sencillas. La primera es un restaurante que nos recomiendes. Un restaurante que te recomiende. Un restaurante que te recomiende. No soy muy rara en comer, pero pues yo iría a un restaurante. Tengo 2 que me gusta. Uno está justo aquí al lado de Blue, que se llama Vino y se quedó, que voy casi todos los días. Y mira el nombre, Vino y se quedó, pues ya te digo, o sea, te tomas ahí tu vinito, te tomas, es una cocina así un poco italiana, de pica pica, que es lo que a mí me gusta y me encanta. Y el otro, yo vivo en Pozuelo y hay un oriental que también me gustan mucho, que se llama Cocochín, que está ahí en Aravaca y también me encanta. Esos 2 me gustan muchísimo. Qué bueno, pues los apuntamos. Venga. Una canción que te guste mucho. Yo soy de la época de Mecano, Alaska, Loquillo, Hombre G, o sea, pues mira, Loquillo me encanta la de Bueno, Feo y Formal. Un libro. Un libro, el de mi cuñado, que escribe. Tiene una trilogía buenísima, lo recomiendo, aunque esté vendiendo el libro de mi cuñado, que se llama, es una trilogía, él escribe bajo seudónimo J.F. Franco, con K, y la primera de la trilogía se llama Ojo por Ojo, el segundo Diente por Diente, el tercero Vida por Vida. Es un thriller bestial donde al ser humano se le pone en unas decisiones bestiales en la vida. Bueno, pues dejamos los links en la descripción del vídeo para que le den Os encantará, es de esos libros que no se puede parar de leer. ¿Una aplicación que utilices mucho o una que te guste mucho? Porque a lo mejor la que más utilizas es WhatsApp, pero una aplicación que te guste mucho. Yo, como voy viajando y me muevo muchísimo, lo que más utilizo es el WhatsApp. Yo creo que en el futuro todo se hará por WhatsApp, porque es que vas con eso en la mano. Y para terminar, lo último que has comprado en Amazon. En Amazon, pues mira, el último que he comprado es un carro de limpieza para llevar la escoba, el cubo, el fregadero, ¿sabes? Estos de acero inoxidable como están en los hoteles. Como para pues, aquí, para Blue. Sí. El último que he comprado es un carro de limpieza. Pues mira, nos gusta mucho tener un detalle con todos los invitados que pasáis por el podcast. A ver. Así que, en tu caso no te he preguntado si te gusta el café, hemos tomado agua. Me gusta el café. Bueno, me gusta el café, es algo terapéutico para despertarme. Me gusta más el té, pero bebo mucho café. Ah, qué guay. Bueno, pues esta es la de los invitados que vienen al podcast. Esta es la segunda temporada. News to You, recomienda. Y bienvenido nada, pues al podcast de News to You. Vale, pues lo utilizaré tanto para el té como para el café, ¿vale? Para las 2 cosas, ¿no? Pues ha sido un placer, María. Creo que ha sido una historia muy chula y te agradezco que te tomes tu tiempo en contarla, entrando en detalle. Se nota cuando alguien cuenta una historia que lo vive, lo cuenta con pasión. La verdad que es un placer. Es mi historia. Buena o mala es la mía. Oye, yo también te voy a hacer algún regalo, pero lo mío tendrá que ser médico. Vale, pues muchas gracias. Venga, gracias por invitarme,